¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos para hablar sobre el caso de Fumiko Negishi contra Antonio de Felipe. Este le encargó la realización de varias obras durante el periodo de 2006 a 2016. Ahora los dejo con mis compañeros. Para poder comprender este caso mejor, debemos entender cuáles son los derechos morales. Los derechos morales son aquellos que se le reconocen al autor de una obra. Estos son inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. En la sentencia que dictaminó respecto a este caso, se condenó al demandado Antonio de Felipe a comunicar la sentencia a quienes hubiesen adquirido las obras que fueron parte del litigio, y en dichas obras debía de acompañar un certificado de coautoría de Fumiko, ya que la firma que contenía la obra únicamente era la de Felipe. Conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, a Fumiko le corresponden los derechos morales de paternidad, integridad y respeto. Por consiguiente, puede determinar la divulgación de sus pinturas, oponerse a las modificaciones o deformaciones e incluso retirarlas del comercio. Para seguir hablando y ahondando un poco más en el tema, platiquemos que los derechos patrimoniales son de uso exclusivo de carácter económico que ayudan al autor a beneficiarse de la explotación de la obra. Estos son prescriptibles, alienables, embargables inembargables e irrenunciables por el autor. También recordemos que la sola idea no causa derechos patrimoniales. Entonces, como Fumiko fijó la obra, creemos que ella tiene los derechos de autor. En este caso, ¿se deberían de reconocer derechos patrimoniales? Claro que sí. ¿Cuáles serían estos? Primeramente, el derecho a simple remuneración, que nos referimos a que es la prerrogativa que tiene el autor para gozar las percepciones legales por la comunicación o transmisión pública de su obra, y también los derechos de uso y o explotación, que recordemos que estas son prerrogativas que le dan al autor bueno, la simple facultad de autorizar o prohibir ciertos actos que están establecidos en la ley. A grandes rasgos vienen establecidos en la Ley Federal del Autor, Ley Federal del Derecho del Autor, en su artículo 27, que son de divulgación, de comunicación pública, de transmisión pública, de distribución y comercialización, de comercio exterior, divulgación de obras derivadas de la primigenia, entre otros. Ok, también es de importancia hacer mención cuál es la clasificación de las obras que son objeto de protección de la Ley Federal del Derecho de Autor. Esto a efecto de establecer con claridad cómo sería la clasificación de estas obras. Bueno, según su autor, se dividen en conocidos, anónimos y seudónimos. El segundo rubro de clasificación son obras según su comunicación, y estas a su vez se subdividen en las divulgadas, las inéditas y las publicadas. El otro rubro, que serían las obras según su origen, se dividen en primigenias y derivadas. La otra subclase son las obras por los autores que intervienen, que son individuales, de colaboración y colectivas. El equipo Glaucum estima que las obras materia de la presente litis se trata de una obra por su autor conocidas, por su comunicación son divulgadas, por su origen son primigenias, y por los autores que intervienen serían individuales o de colaboración. Esto atendiendo cuál es el cuadro en el que se analiza la autoría, o en su caso coautoría. Recordemos que en este asunto son más de 200 cuadros los que son materias de la litis propiamente, y habría que analizarlos uno por uno para establecer cuál fue la intervención de cada persona, en este caso Fumiko y Antonio. El equipo Glaucum concluye que le corresponde a Fumiko la titularidad de los derechos económicos, morales y de remuneración. Derechos que ya refiero a mis compañeros, que son los morales, los de respeto, paternidad, integridad, los económicos, los de remuneración, explotación, uso, y también los de regalías previstos en el 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor. Esto en el mismo sentido que resolvió la Corte durante la audiencia sustanciada en Madrid, en la que concluyó que Fumiko confirió valor artístico con su aportación a las obras, y por tanto tiene derecho a gozar de esos derechos, circunstancia que fue acreditada con los dictámenes y periciales idóneos. En caso de que alguna de las obras materia de la presente controversia concurra coautoría de la relación laboral que presuntamente existía entre Fumiko y Antonio, habría de analizarse y observar el contenido del artículo 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que estatuye que en caso de que no haya acuerdo
respecto en qué proporción le correspondería a cada uno de los derechos de autor. Estos se dividirían en partes iguales. Sería todo. Gracias por la atención. Gracias.